Bien, así que en esta mañana nuestro tema va a ser una primera ojeada, una breve toma de contacto con el mandamiento que en la ley de Dios ocuparía el número cuarto, el cuarto mandamiento, que es el mandamiento que se refiere, insisto, al día de reposo. Fijaos, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 12, cómo está enunciado. Es, por cierto, el mandamiento más extenso de todos, es el que ocupa más lugar, es el más explicado, es el más razonado, es el mandamiento que con más detalle y más cuidado se explica de todos los 10 mandamientos que tenemos, pero indudablemente sin comparación con los otros. En Deuteronomio capítulo 5 ocupa desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Una sección realmente larga de la ley de Dios está dedicada a este mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Yo creo que la simple lectura, si se lee el mandamiento, se lee estas palabras sin prejuicios. Y yo no sé si eso es posible o no es posible, pero digo si se lee sin prejuicios, realmente buscando conocer el sentido del texto. Si se lee con el deseo de glorificar y honrar a Dios, como ha de ser el deseo primordial de nuestra vida entera. Si se lee este mandamiento con el corazón abierto y con un conocimiento de la realidad del mundo que nos rodea, de las tentaciones, de los peligros, de todas las fuerzas contrarias al Evangelio, etc. Si se lee en esa actitud, en una actitud por lo tanto espiritual, en una actitud cristiana, pues yo creo que hay muy poco que explicar y hay muy poco que decir, además de lo que ya está dicho, porque el mandamiento, como todos los mandamientos de la ley de Dios, es un mandamiento muy claro. Ya hemos expresado esa faceta o ese aspecto tan importante de la ley divina, de las 10 palabras de instrucción, de enseñanza, que por su sencillez, por su manera concentrada de explicarse y de proponerse, pues están al alcance de todos. Este es uno de los 2 mandamientos que empiezan en forma positiva, aunque luego, dentro del mismo mandamiento, también se empleará la forma negativa. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, etc. Y viene ahí la parte negativa que también está dentro del mandamiento. Primer mandamiento, pues, con que nos encontramos, que no empieza con una forma, digamos, de carácter negativo. Fijaos que el primer, claro, había el prefacio de la ley, que es positivo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, etc. Pero no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen
¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, los 3 primeros mandamientos en forma negativa, y ahora nos encontramos con este que nos ordena, nos enseña en primer lugar, nos instruye, pero no lo olvidemos, nos manda también, porque aunque estoy diciendo e insistiendo en el aspecto pedagógico de la ley, estamos diciendo que la ley ante todo es una enseñanza que se le da al pueblo de Dios, repito que no olvidamos que es una enseñanza con la autoridad de Dios, es un mandamiento, es algo que Dios ordena, que ha establecido para ser obedecido. Por eso dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El versículo 15 aquí en Deuteronomio 5. No hemos de olvidar nunca el aspecto imperativo de la ley, lo es. Y ciertamente que eso a un cristiano, a una persona nacida de nuevo, que tiene la mente de Cristo, pues no le ha de ser ninguna carga, ningún problema, pues porque tener la mente de Cristo es poder decir, como nuestro Redentor dijo también, que Él ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Para nosotros también, los nacidos de Dios, los que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, decimos que para nosotros también es algo hermoso y amable el poder cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad está expresada en la ley, y está expresada en estos mandamientos. Y ahí tenéis el 4º mandamiento. Le hemos de dar a este mandamiento un lugar, como le corresponde, dentro del esquema de los 10 mandamientos, un lugar destacado, porque ya veis que en la formulación de la ley, este mandamiento recibe más espacio y lugar que todos los otros. Está no solamente expresado en lo que hay que hacer, sino también en lo que no hay que hacer, está razonado, está ilustrado con ejemplos, y en definitiva se va al detalle en algunos aspectos. Fijaos que hay otros mandamientos que de una manera muy escueta y muy sencilla están así expresados. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Ahí son muy breves y muy concisos, pero este 4º mandamiento recibe una gran atención por la manera en que está expresado. Bien, esto ya nos ha de orientar y desde luego yo en esta mañana, como ya os he dicho, no voy a entrar plenamente en el tema porque lo quiero reservar ya para cuando hayan pasado las vacaciones, algo así como volver de nuevo a tomar contacto con el estudio que estamos haciendo. Habrá un paréntesis, por lo tanto, que dedicaremos a otras cosas. Pero no quería interrumpirlo bruscamente el estudio y entonces pues esta mañana podemos tener un primer contacto con este mandamiento de la ley de Dios. Yo creo, hermanos, que en primer lugar hay que ponerse muy alerta sobre las consecuencias que una mala interpretación, una incorrecta interpretación de este mandamiento puede traer. Las interpretaciones incorrectas pueden ser, como siempre ocurre con todas las cosas, por 2 causas: por quedarse muy corto o por pasarse. Ya varias veces me he referido a ese tema y las 2 cosas tienen indudablemente su peligro. Cuando se interpreta la palabra de Dios de una manera superficial, entonces normalmente la gente se queda corta, porque no entra en la materia, no entra en la cuestión a fondo, no se detienen en mirar toda la información que la Biblia nos puede dar sobre una doctrina, y entonces se dicen cosas así como de paso, como el que habla del tiempo, sin haber meditado, sin haber pensado, sin haber investigado, sin haber leído lo que otros han escrito y han dicho, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, resulta que muchas personas, muchos cristianos, tienen ideas totalmente superficiales sobre muchas partes de las Escrituras. Y yo diría que sobre este mandamiento en particular, y en este país donde estamos en particular, por toda una tradición evangélica que no es reformada,
la interpretación que se hace del día de reposo es completamente equivocada. Y es equivocada normalmente porque se queda muy corta. Se queda muy corta. Hay también una interpretación equivocada que, como he dicho, se pasa. Y es la que podríamos hacer coincidir con la postura de los fariseos. Los fariseos que tenían, no solamente en esta cuestión, en otras cuestiones también, tenían un sistema de interpretación que les llevaba a pasarse, les llevaba a darle a las cosas una interpretación mucho más estricta y rígida de lo que originalmente hay en el espíritu de la Escritura. Y ciertamente que pasarse en este mandamiento o en cualquier otro, pues es un error y puede conducir a males grandes, como también el quedarse corto. El quedarse corto, en general, es un producto del espíritu profano, del que ya he mencionado algunas cosas en estos estudios. Ese es el espíritu de la sociedad en general que nos rodea, es el espíritu del pueblo evangélico en general también, es un espíritu profano. Es decir, que la mayor parte de su vida la viven fuera de la ley de Dios. Y el domingo, y alguna otra pequeña excepción que pueda haber, etcétera, pues se pone el ropaje uno de cristiano y entonces pues más o menos cumple hasta diríamos el mínimo indispensable para seguir presentándose ante uno mismo y ante los demás como cristiano. De manera que entre la interpretación profana y entre la interpretación extremada farisaica, pues ciertamente ahí tenemos que encontrar un terreno adecuado para tratar de entender lo mejor y más profundamente posible este mandamiento. Es un mandamiento que además tiene unas consecuencias prácticas en la vida de la Iglesia cristiana, del pueblo de Dios, como comunidad. Como comunidad. A diferencia de los otros mandamientos, que son más de una relación personal, individual con Dios. Si uno dentro de su corazón, además de dar culto a Dios, está sosteniendo y alimentando una adoración o una entrega de su vida a otra cosa, o a otra persona, o a otra actividad, es decir, si tiene otro Dios, pues eso es algo que le afecta a él personalmente, y por lo general pues está ahí dentro del corazón, y es un problema personal. Si alguien abusa del nombre de Dios, ya sea porque hace juramentos falsos, que hace uso ilícito del juramento o de los votos o de cualquier cosa, pues también esta persona está teniendo ahí un problema personal principalmente, un problema individual. Puede afectar a otros, pero no es un problema de comunidad, es un problema personal. Si una persona no se contenta con el culto en espíritu a Dios y tiene que ir a buscar imágenes para su culto, o en su casa tiene algún ídolo o alguna imagen, también eso es un problema personal. Naturalmente esto se puede multiplicar y convertir en problemas de comunidad, por descontado que sea. Pero esencialmente no afecta, en principio, a la comunidad entera. Sin embargo, en el día de reposo, el mandamiento que tenemos acerca del día de reposo, es un mandamiento que, aunque primero empieza, claro, por una transgresión o puede comenzar por una falta de orden individual o personal, luego se convierte fácilmente en este caso, en algo que afecta a toda una comunidad. La interpretación que aquí hemos de combatir más en el estudio que hemos de hacer de este mandamiento es la interpretación, como he dicho, que no llega a hacer justicia a lo que este mandamiento dice. Porque este es el problema que hay aquí, es el problema en España, es el problema en esta iglesia,
es el problema en general de todos los que yo conozco. No conozco a nadie en este país que tenga problemas con el otro extremo. No conozco a nadie que se pase en cuanto a su aplicación del día de reposo. No lo conozco. Aquí no conozco a nadie. En absoluto. Me he encontrado con personas, por ejemplo, en Escocia y en otros países, en Holanda, en otros lugares, que me ha parecido, y esto es como opinión y no como juicio, me ha parecido que se pasaban un poco, tampoco mucho, pero se pasaban. Y a mí no me ha desagradado mucho, de todas maneras, porque a veces es mejor pasarse un poco que no estar a kilómetros de distancia de la meta donde uno tendría que estar. Pero sí, el problema en otros países puede ser que algunos se pasan, que algunos hacen una interpretación excesivamente estricta, que se acerca tal vez algo a lo que los fariseos hacían en el día del Señor Jesucristo. Es posible. Pero repito que eso es una cuestión teórica para nosotros, aquí no nos afecta. Porque aquí nunca he conocido a nadie con ese espíritu, nunca he visto esa tendencia, y más bien lo que he visto, cuando llega al tema del día de reposo, el día del domingo, lo que he visto aquí en este país, incluso repito en esta iglesia misma, vosotros, a pesar de la enseñanza que he pretendido y he querido daros, es que para llegar a una justa interpretación de esto, faltan aún leguas y leguas y leguas, porque realmente hay bastante que aprender todavía. De manera que por esa razón yo creo que voy a cargar la tinta un poco, si se puede decir así, para hacer ver la importancia de este mandamiento, porque además la tiene, ya que es el mandamiento que más espacio ocupa dentro de la ley, y tendremos que cargar un poco la tinta también para razonar y hacer ver las consecuencias de una mala interpretación por defecto, por no llegar a la verdad, por no llegar a un justo cumplimiento y obediencia de este mandamiento. Y desde luego hay que decir una cosa, y es que yo creo que por parte de nuestro enemigo, por parte del enemigo de la obra de Dios, por parte de Satanás, hay un regocijo inmenso y un interés muy grande en que el día de reposo, el día del Señor, se trate de la forma más superficial posible. Hay mucho interés en eso, porque mientras así sea, la obra de Dios no va a prosperar. El día de reposo ocupa un lugar tan central en toda la actividad de la Iglesia, porque se concentra y se vuelca hacia ese día no solamente el culto público, sino el tiempo que podríamos dedicar esencialmente a las cosas de Dios, que si esto está destruido de alguna manera, o neutralizado o anulado, pues ciertamente que se paraliza prácticamente toda la obra. Naturalmente, eso desde el punto de vista práctico es así, desde un punto de vista incluso del tiempo. Y por eso la sabiduría de Dios dice en este mandamiento: os doy 6 días para vuestras cosas y un día que es de reposo para Jehová vuestro Dios. La creación está hecha de tal manera, y el apóstol San Pablo nos lo hace recordar esto, en que nosotros somos criaturas de Dios y que nosotros somos redimidos, por lo tanto comprados, y que no nos pertenecemos, no somos nuestros. No somos nuestros. Nosotros, desde un punto de vista cristiano, no podemos compartir las ideas del humanismo, de que el hombre es la medida de todas las cosas, de que es dueño de sí y de su tiempo y de sus fuerzas, y que hace para sí mismo y para su propio beneficio todas las cosas. Esa es la idea pagana, humanista, y ciertamente pues eso yo creo que es lo que abunda por lo general en el mundo que nos rodea, incluso el evangélico. Somos de Dios, comprados por Dios. Esto quiere decir que nuestro tiempo es de Dios. No quiere decir tampoco que son 6 días nuestros. 6 días nuestros. No, aquí dice simplemente 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo. Cuando estudiamos en la Biblia lo que es el significado del trabajo, pues vemos que el trabajo es una manifestación también para la gloria de Dios,
porque todo lo que hagamos, aún nuestro comer o descansar o dormir o el solaz que tengamos o cualquier cosa, está hecha de cara a y para la gloria de Dios, todo cuanto hacemos. De manera que no interpretemos ya el mandamiento como diciendo Dios nos ha dado 6 días para nosotros, en el sentido de que están ahí como para lo que queramos, como lo queramos interpretar, y el séptimo día, el de reposo, ese únicamente es el de Dios. No, del ciclo de la semana, todos los días son de Dios y todos los días son para Dios, si es que hemos entendido lo que significa ser cristiano. Todos los días. Y una interpretación cristiana de la vida, por lo tanto, pues no hace ninguna diferencia entre estos días. Y no lo hacemos. Si alguien alguna vez, yo creo que con mejor o peor espíritu, ha querido tergiversar algunas de mis enseñanzas, pues allá él, pero realmente ya he dicho, hasta la saciedad he dicho, que los días son todos iguales, que los días no tienen diferencias, puesto que la meteorología y la cronología y todo lo que queráis ponerle en el aspecto de la sucesión de los días siempre es igual, sin cambio ninguno. Lo que importa es este ciclo que Dios ha impuesto, 6 días y 1 día. Esto ha de ser respetado y esto ha de ser guardado y observado. Y el fracaso en hacerlo o la indiferencia en hacerlo trae consecuencias, primero a nivel personal, porque es evidente que la fidelidad de las personas se resquebraja, que la apatía inunda el corazón de las personas, los creyentes, la falta de interés en la obra de Dios, etcétera, etcétera, cuando resulta que no se hace ningún caso de este orden, de este esquema que Dios ha establecido. Cuando no se tiene presente, como Dios ha dicho que durante 6 días dedicaremos el tiempo al trabajo, nuestras obras, que insisto, esto está dentro del marco de que somos redimidos y pertenecemos a Dios, y que además el 7º día es un día apartado y separado, es un día de reposo, pero no en el sentido en que algunas veces he oído decir por ahí, no como si fuera para estar tumbado sin hacer nada. El día 7º es el día de reposo para Jehová, es el día de reposo de nuestras obras, es el día de reposo de nuestro trabajo, pero es un día dedicado a Dios, es un día dedicado a Dios. Es un día dedicado al culto a Dios, es un día dedicado al servicio a Dios, a las obras de misericordia, es un día además muy necesario que sea así de dedicado y de concentrado en las cosas de Dios, incluso por razón de nuestra buena salud mental. Por razón de nuestra buena salud mental. Porque la presión, y más en el tiempo que vivimos, de todos, el bombardeo extraordinario que hay de cosas contrarias a Dios, a su ley, que nos azota constantemente, pues requiere ese remanso periódico, esa especie de día aparte y de reposo en el que podamos algo así como desintoxicarnos lo mejor posible de todo lo que estamos viviendo alrededor nuestro. El no hacerlo así, repito, lleva gradualmente a una vida profana, a una vida totalmente profana, en donde lo único de religioso es venir al culto. Pero claro, venir al culto, que es cuestión de unas horas nada más, eso es un acto formal que se hace gradualmente, incluso con menos interés también, y al final se convierte en una religión meramente de culto del domingo, un rato, y repito que con problemas y con no mucho entusiasmo. Así la obra de Dios se va paralizando, se va estancando, y el pueblo de Dios se convierte pues, en unas personas más o menos aburguesadas que quieren dar una imagen de que van a la iglesia el domingo. Hay millones de personas dentro del cristianismo así.
cristianismo tradicional y que está ahí pues sosteniendo, manteniendo esa idea. Esto no es lo que el cuarto mandamiento nos va a enseñar. Yo creo que al estudiar, como haremos después del verano, a fondo este mandamiento, yo hoy no estoy haciendo más que una serie de observaciones, al estudiarlo a fondo, yo espero que esto sea útil para despertar a la realidad de que Dios ha ordenado un esquema de distribución de nuestro tiempo que es lo mejor para nosotros y que es lo necesario para mantener viva nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él tiene mucho que ver con la observancia de este mandamiento. Y claro está, cuando yo o cualquiera de vosotros en el día de reposo, ese día que es un día para el Señor, es un día separado, apartado, se nos dice que es un día para ser santificado. Guardarás el día de reposo para santificarlo, dice el texto. Y ya sabéis lo que quiere decir santificarlo. Es un día, por lo tanto, aparte. Yo he dicho 1000 veces, no es un día mágico, no es un día de supersticiones, ni nada de todo eso, pero es un día santificar, es un día a santificar, es un día a apartar o separar, es un día en el cual vamos a cesar de una serie de cosas. Es necesario hacerlo así, porque si en ese día continuamos con toda la locura del resto de los días, repito que las consecuencias va a ser que nuestra vida entera se va a convertir en algo profano, totalmente profano, sin ninguna idea espiritual ni ninguna idea de lo que significa la santidad de Dios o nuestra relación con ese Dios 3 veces santo. El día de reposo, diga lo que diga quien sea, es el día para santificar. Está escrito. Está escrito. Y si no santificamos el día de reposo, es decir, ese séptimo día dentro del ciclo, si no santificamos ese día de reposo, las consecuencias van a ser, en primer lugar, la pérdida de la espiritualidad, la invasión de un espíritu profano, la decadencia espiritual de la persona, la insuficiencia de recursos para dar testimonio a nadie, el hecho de que la vida del creyente se convierte en una vida ordinaria, normal, como la de cualquier persona que no es creyente o que no profesa la fe. Y ciertamente luego que no se va a disfrutar de ese gran favor que Dios nos hace de darnos este día para que en él encontremos, como he dicho, un remanso de paz. Por lo tanto, claro, habrá que hablar de muchas cosas prácticas. Habrá que hablar de muchas cosas prácticas en ese día. Yo tengo que hacerlo, aunque ya lo he hecho otras veces y he hablado de esto, os he hablado muchas veces a vosotros, pero yo creo que a veces no se entiende o, en fin, no lo sé, no se quiere simplemente obedecer lo que está escrito. Pero hay cosas prácticas que hay que decir. Es evidente, por deciros una, es evidente que si vosotros estáis en esta mañana en el culto y estamos hablando de estas cosas de Dios y estamos centrando nuestra mente en ello y luego nos marchamos, me voy a mi casa, a continuación pongo la televisión y empiezo ahí con todo el estallido de cosas que ahí aparecen, etcétera, y con todas las historias que se cuentan, y las fantasías, y con toda la violencia que sale, y con toda la pornografía, y con todas estas cosas, y estoy ahí en ese momento acabando justamente de tener delante de mí el manjar de la palabra de Dios, pues bueno, esto es algo así como el que come una gran comida y al día y a la hora siguiente la vomita toda. Ha comido, pero lo vomita. Se queda como si no hubiera comido en un instante. No le ha aprovechado. Lo saca todo lo que ha entrado en la mente, todo lo que le ha dado a uno instrucción, todo lo que le ha acercado espiritualmente a Dios, lo que le ha dado su deseo de volver más hacia los caminos de Dios, de obedecer más a Dios, etc. Todo eso se borra
Es como si lo hubieran borrado completamente cuando me siento delante de un aparato ahí a ver lo que sea y lo hago precisamente en este día. Alguien dirá, bueno, pero es que si lo hago al día siguiente también es malo. Normalmente también es malo y por eso tenemos que hablar más y más del uso de esos medios de comunicación como la televisión y otras cosas. Tenemos que hablar de eso también. Pero particularmente el día de reposo, que es un día ordenado para santificar y dedicar a nuestra relación y culto con Dios, pues qué duda cabe de que eso es mucho más flagrante, eso es mucho más evidente. En este día estamos desperdiciando esa gran oportunidad que Dios nos da para instruirnos mejor, para bañar nuestra mente y todos nuestros sentidos en las cosas que la palabra de Dios viene a enseñarnos. Bien, por lo tanto, hay razones prácticas, hermanos, hay razones prácticas para que hablemos del día de reposo. Porque la Iglesia de Dios se reúne, y en la práctica universal esto es así, la Iglesia de Dios se reúne de una manera regular en el día de reposo. Pero qué pocas veces ha sido posible reunir a toda la congregación aquí en el día de reposo. Qué pocas veces. Y si alguna vez nos hemos acercado, supongo que el 100% de los miembros que hay en una lista, el 100% seguramente nunca. Nunca. Pero en fin, supongamos que alguna vez haya sido el 90%. Y entonces se ha notado. Pero cuando no es así, cuando en el día de reposo vemos que cualquier excusa, cualquier otra cuestión, la que sea, cualquier cosa que le parece a uno que le justifica para no ir al culto, reunirse con sus hermanos, alabar a Dios y tener la instrucción, a la alabanza al Señor, etc., ese día pues ya ha habido una merma en la asamblea del pueblo de Dios. Y un poco por aquí, otro poco por allá, otro que no tiene ganas, etcétera, etcétera, y así gradualmente resulta que la congregación, que en teoría pues son, por ejemplo, 95 o 98, pues se reduce a 45. Cada uno tiene sus razones, que no lo son. Cuando estudiemos esto a fondo, espero que nos demos cuenta de que no hay razones. No hay razones, a menos de que uno realmente es que no pueda moverse de casa porque está enfermo. Pero la tradición entre nosotros, aquí en este país, sobre todo, es que somos así. Cuando hay una persona enferma en la familia, entonces se queda toda la familia en la casa. Normalmente. Y no por enfermedades graves ni nada, sino simplemente que esté uno un poco resfriado, tenga un poco de gripe, pues ya no se puede, ya nadie puede ir a la iglesia porque ese día hay un enfermo, ya está. Y se da realmente ahí una idolatría ahí. Eso es un problema de idolatría familiar. Eso es muy frecuente en este país también. Como os he dicho, el problema que hay en España, porque se viene de un origen católico romano, el ambiente es dentro del catolicismo. Y eso no hay duda, es la explicación, es esto. Como el ambiente social es un ambiente pagano, profano, donde incluso la gente religiosa, la más religiosa dentro del catolicismo, no tiene ningún inconveniente. Una vez que ha ido a misa, pues ya se olvida, ya no tiene conciencia de que hay un día para santificar. Para esa persona santificar el día es ir a la misa. A las 7 de la mañana, a las 8, a las 11, a la hora que sea. El resto del día no tiene nada que ver con Dios. No es un día santificado ya. O mejor dicho, ya lo han santificado yendo a la misa. Y esa idea está ahí en vosotros. Yo lo digo así de claro. Está ahí en vosotros, prácticamente en todos. La misa, transformada ahora en el culto, un poquito más largo, un poco más, etcétera, pero la idea es esta. Una vez que se ha ido al culto, ya se ha terminado. Ya el día está santificado. Pero aquí dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y luego nos dará todas las razones y las explicaciones y las ilustraciones. Por eso os digo que claro, a mí me parece incluso un poco ridículo tener que hablar
de los peligros del pasarse, de los fariseos, de todas esas cosas. Me parece que es ridículo hablar de eso, porque aquí no hay nada de esto. Lo que ocurre es que los que están en el otro extremo, cuando ven que alguien trata de cumplir un poco más exactamente el contenido de este mandamiento, le parece que eso es fariseísmo, me parece que esto es legalismo, Y entonces se usa la palabra legalismo y se usa la palabra fariseísmo y todas esas palabras a tontas y a locas, sin conocimiento, ni conocimiento de la historia, ni conocimiento debido y adecuado de la palabra de Dios. Cuando se pregunta uno por qué en este país no se ha desarrollado la fe cristiana, reformada, evangélica, ¿por qué no se desarrolla? Ni se desarrollará. ¿Por qué? Bien, la explicación es una explicación obvia. Fijaos que en muchos otros países Dios está bendiciendo. En Asia, en África, en América Latina, las iglesias abarrotadas, el entusiasmo, la fe, la entrega, la dedicación, la gente que con espíritu de sacrificio da para la obra de Dios todo. ¿Por qué? Y aquí no, aquí nada. Cuando uno se pregunta, claro, es una suma de factores, hay muchos factores, pero hay uno de ellos, está claro, que es este. Es la interpretación de que el día del Señor es el día de cumplir, de ir al culto, sin demasiadas exigencias tampoco. Porque ya digo que basta con que un miembro de la familia tenga la gripe para que ya nadie pueda ir al culto, o basta con que un pariente diga que va a venir el domingo, pues para que ya no vaya uno al culto, porque es más importante recibir al pariente que esto. O basta con que cualquier excusa. Y a veces las excusas, digo excusas porque son excusas, las excusas que yo he oído es para enrojecer de vergüenza. Excusas que yo he oído para decir, pues no he venido al culto porque... Y entonces ha venido una tremenda cosa, que ahí uno se queda inmóvil, frío. Como decía, ¿es posible? ¿Quién puede decirle a cara a Dios, mira, Señor, yo hoy no voy, no tengo nada que ver con el culto, a ti, con la adoración, con la alabanza, porque resulta que es que eso, que un grifo de mi casa se ha estropeado y no puedo? Son de ese nivel las excusas que yo oigo y que veo injustificadas, totalmente. Pero es por el espíritu profano. Hay un espíritu profano. No hay un deseo de santificar el día de reposo. En este país, como la Iglesia Católica cumple con 3/4 de hora, pues uno piensa, caramba, si yo le dedico 1 hora y media al culto, más la media hora que me cuesta ir al culto y media hora más de regresar, pues yo estoy mucho mejor que los católicos. Y hay una idea de ese tipo, hay una sensación de ese tipo. Y eso es pernicioso, eso está matando la obra de Dios. Eso está matando la obra de Dios. Es un espíritu tan profano, tan lejos de una relación profunda con Dios, que hace imposible de todo punto que se desarrollen iglesias fuertes, iglesias que vivan con entusiasmo la causa del Evangelio, que haya interés en la evangelización, que haya interés en sostener toda clase de obras, literatura, de esto y lo otro, etc. Porque basta con cumplir de vez en cuando con este requisito para ser miembro de una iglesia. Hermanos, vosotros vais a perdonarme esta forma de hablaros. Estoy hablando a mí mismo, estoy hablando en realidad a todo el mundo evangélico español. Esa es la realidad, estoy hablando a todos, porque esto es una denuncia que se tiene que hacer universal. Lo que quiero que sepáis, y esto sí que lo hemos de leer muchas veces en los libros de la ley, que el Señor una y otra vez condena a Israel, especialmente por una transgresión. Hay muchas cosas que se denuncian de transgresiones de la ley de Dios, pero la más repetida de todas las denuncias que Dios hace, la más intensa de todas, es que esta gente no guardaba el día de reposo tampoco. Tenemos una idea de los judíos equivocada,
Casi todos los que piensan en los judíos están pensando en los 4 fariseos de los días del Señor Jesucristo que de una manera muy estricta querían aplicar el día de reposo. Y digo que eso es una equivocación, porque el pueblo judío a lo largo de su historia tiene una denuncia aquí hecha constante. Y la denuncia es por parte de Dios de que no guardaban los días de reposo. Y la ira de Dios se desata contra este pueblo, entre otras causas, por esta. De manera que es equivocado el que se piensa, el judío era gente muy estricta en eso. No, estáis equivocados. En esta época no. Lo serán, por ejemplo, hoy sí, hoy por una tradición uno va a Israel hoy y el sábado, pues efectivamente en comparación con lo que aquí tenemos, el sábado allí es un día totalmente muerto y paralizado, no muerto, quiere decir parado, en que incluso pues, los transportes están parados, en fin, hay muchas cosas así, pues extrañaría tal vez, pero es así. Esto no quiere decir que siempre fuera así en la historia. Dios se queja una y otra vez a través de sus profetas de cómo han profanado a nivel nacional, han profanado sus días de reposo. Es una denuncia de las Escrituras. Y si Dios tuviera que decir ahora, hoy, en cuanto a la ley suya, la ley que ya hemos dicho, estos mandamientos, no pertenecen ni al Antiguo, ni al Nuevo, ni nada, son los mandamientos de todos nosotros para siempre. Dios tuviera que decir algo hoy a su pueblo, al pueblo cristiano, sería, estáis profanando mis días de reposo. Ciertamente lo estáis. Esta es una aseveración que hay que hacer y explica en gran parte, digo, la situación de apatía espiritual. Cuando uno se analiza y dice, pero ¿por qué tengo yo poco interés en las cosas de Dios? ¿Por qué tengo yo tan poco fervor, tan poco ánimo? Y esa es una cuestión que hay que decirla. ¿Por qué? Pues bueno, todo tiene causas. Todas las enfermedades tienen sus causas, sus razones. Y aquí hay una de las causas. El día de reposo se está profanando. Y como se está profanando, pues por lo tanto, quede claro de que esa es una cuestión que mientras no se resuelva en la conciencia de uno y delante de Dios, cogiendo su santa ley y diciendo, Señor, este 4º mandamiento lo estoy pisoteando, enséñame, dame un corazón para obedecerlo. Mientras uno no lo diga así, pues continuará más o menos flotando, llevado por el viento, ¿verdad? Pero algún día puede hundirse incluso. No se puede flotar siempre si no se tiene un propósito en la vida.